uno de ustedes, mis queridos estudiantes del sexto grado de primaria, promoción 2020. El día de hoy para trabajar un tema más dentro del curso de comprensión lectora y conociendo una técnica de estudio que para muchos de nosotros resulta muy útil para poder interpretar y sobre todo dar a conocer cuánto podemos comprender de los textos que leemos y analizamos. Vamos a comenzar observando esta imagen. Vemos a un pequeño que está leyendo, mira un cartel o un texto que dice persevera y triunfarás. Al respecto, ¿qué dice este niño? Solo alcanzaremos el triunfo si nos mantenemos firmes. La pregunta es, ¿qué lee el niño? Pues lo acabamos de decir, un cartelito, ¿no?, que dice persevera y triunfarás. Cuando este niño que lee dice, ¿está diciendo lo mismo que lee en el papel? Aparentemente se observa otras palabras, ¿cierto? Sin embargo, podemos notar, si vemos el sentido de las palabras, que prácticamente sí está diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lo dijo con otras palabras? Seguramente da a entender que lo que está leyendo es prácticamente lo que está comprendiendo. Y tanto el texto que vemos, el original y el interpretado, dicen lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha aplicado este jovencito, este niño, ¿no?, a través de esta experiencia? Pues precisamente el tema que vamos a tratar en esta sesión, una técnica de lectura llamada, o de comprensión lectora llamada, el parafraseo. Definamos el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Como dijimos hace un momento, es una técnica que consiste en expresar los contenidos de un texto, pero con nuestras propias palabras. Todos los textos que tenemos a nuestro alcance y nos sirven de información tienen el lenguaje, el vocabulario del autor. En otras palabras, son expresiones que contienen y provienen de una persona ajena a nosotros los lectores. Pues bien, una manera de entender lo que se lee, de comprender lo que se lee, es repitiendo las mismas ideas que nos transmite un autor, y para ello utilizamos nuestras propias palabras en la explicación de dicho contenido. Y así estamos repitiendo lo mismo, pero con nuestras propias palabras. Esta técnica se llama el parafraseo. Por cierto, esa expresión que nosotros construimos se llama paráfrasis. Para ello, el parafraseo utiliza lo que se conocen como estructuras gramaticales distintas. Esto quiere decir, en otras palabras, que se utiliza una forma, una oración, una frase diferente a la del texto, que nosotros mismos construimos en el momento que interpretamos. Pero claro, a pesar de que se ve diferente en la forma, es equivalente, es igual, ¿no? Equivalente igual al significado que ese texto nos está transmitiendo. No debe haber ningún cambio. Lo único que cambia es la forma, la estructura, mas no la esencia, la base, el significado, su mensaje. Para poder aplicar este parafraseo se implican tres procesos. Es decir, se deben tomar en cuenta tres procesos, que son muy sencillos. Primero, debemos leer, obviamente, porque es una técnica de lectura, ¿no? Luego de haber leído, como debe ser, comprensivamente, como tiene que ser, con la debida concentración, y más de una si fuera la posibilidad, dependiendo del texto que tengamos, el segundo paso, el segundo proceso, implica pensar, ya que nosotros, ¿no?, llevamos a nuestro cerebro toda la información que captamos mediante la vista en la lectura. Esto también se puede aplicar al texto oral, es decir, lo que escuchamos. Igualmente el cerebro empieza a procesar dicha información. Y una vez procesada la información, pasamos a la comprensión en sí, que se va a traducir en la producción de un nuevo texto que va a ser el mismo, pero con otras palabras del texto original que estamos analizando.
La importancia de esta técnica básicamente la vamos a encontrar en dos aspectos. Primero, que permite comprender un tema que otra persona nos está transmitiendo. Es decir, debemos tener la capacidad de poder entender lo que recibimos como información proveniente de otros autores. Como estudiante estamos en ese compromiso. También tiene la importancia de que a través de esta técnica se permite expresar enteramente lo que se ha comprendido en un texto original. Quiere decir que nosotros debemos tener la capacidad de reproducir, ¿no? De reproducir aquello que estamos recibiendo de otros textos, de otros autores, de otras fuentes. De esa manera, también nosotros vamos a comprobar cuánto estamos comprendiendo. ¿Qué pasos debemos seguir para llevar a cabo esta técnica llamada el parafraseo? Bien, vamos a seguir una línea de secuencia de tal manera que estos 4 pasos básicos nos van a llevar a la producción de esta técnica que es muy útil y muy conocida por todos nosotros. Primero, el primer paso es que, como ya lo dijimos en la anterior vista, pues hay que leer el texto original, aquel que viene de un determinado autor y que para nuestro interés está en esta lectura que analizamos. Entonces, leemos el texto original para introducirnos en el tema, es decir, para reconocer cuál es el tema de dicho texto. Para ello, ¿no es cierto?, es el paso en el cual nosotros vamos a iniciarnos para poder conocer desde el punto de partida que es la temática o el tema. El segundo paso implica identificar las ideas principales y secundarias del texto. Recordemos ya en sesiones anteriores que la idea principal es la médula, lo central de todo lo que el texto desarrolla a lo largo de su contenido. Y las ideas secundarias son aquellas que la van a complementar durante ese desarrollo, digamos, de la información, ¿no? Consideremos que la idea principal expresa lo esencial, ¿cierto? Y que a partir de ella todo lo demás se desarrolla, esto en las ideas secundarias. El tercer paso implica reemplazar las palabras. Aquí viene el trabajo ya en sí de la paráfrasis, ¿no? De generar la paráfrasis. Vamos a reemplazar en la medida de nuestras posibilidades, según como vamos comprendiendo. En este caso nosotros debemos acudir al apoyo necesario para poder llegar a esta parte del trabajo. Es decir, leer, releer y ver de qué manera vamos a buscar aquella palabra que reemplace y que sea nuestro vocabulario a partir de ese momento que vaya transformando el texto original al texto nuestro, ¿no? Y el elemento más usual son los significados, es decir, lo que más se suele utilizar son los significados, porque son estos, los sinónimos, porque son estos los que van a reemplazar dicha información que nosotros vamos a transformar, ¿no? Que vamos a cambiarla a nuestro propio texto. Y el último paso que vamos a ver es la reestructura de ese texto, ¿no? ¿Qué quiere decir la reestructura? En otras palabras, es la transformación del texto original al texto que nosotros hemos creado con nuestras propias palabras, ¿no? Equivalente en el sentido, equivalente en el significado, ¿no? El mismo sentido, la misma información, pero en otra estructura, la nuestra, la que ha sido parte de nuestro trabajo, ¿no? Debemos utilizar nuestras propias palabras, pero aquí viene lo importante, ¿no? Cuidado, y esto es muy importante, no debemos, ¿no?, tergiversar, cambiar el sentido esencial del texto original, ¿no? Si no, estaríamos cometiendo un gravísimo error, estaríamos afectando al mismo autor y estaríamos también afectando nuestra capacidad de comprensión. Aquí vemos un detalle a manera de un ejemplo, ¿no? Tenemos este caso de una frase célebre de Simón Bolívar. Él solía decir, por ejemplo, entre otras, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, decía él, ¿no? Pero podríamos decir que si parafraseamos esa información, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, tendríamos que quizás hacer un análisis, ¿no?, buscando y recabando información de qué quiere decir un pueblo ignorante, qué será un instrumento ciego, ¿no es cierto? Entonces, interpretando todo esto nos lleva a la paráfrasis de decir que la gente ignorante, la gente bruta, si cabe el término para la circunstancia de este caso, no sirve pues para nada,
no sirve para su pueblo y no sirve para su progreso, que es lo que trata de decirnos Simón Bolívar a través de esa frase. Entonces miren cómo aplicando la paráfrasis transformamos en otros términos, ¿no?, de otra forma, en otra estructura, aquello que proviene del autor original.